Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por esta lluvia que cae sobre nuestra región, Señor. Gracias y te pedimos que tú cubras también con tu Espíritu Santo y protejas las familias de la ciudad, Señor, para que esta lluvia cumpla el propósito por el cual tú la envías. Pero también, Señor, te pedimos que si se puede, la mandes aquí a los ranchos alrededor, aquí en la ciudad. Los árboles están regados, los pastos también, y estamos tan agradecidos contigo, Señor. Pero te pedimos también, Señor, que cubras la ciudad de todo peligro, Señor. Hay familias que ahorita el agua está dentro de sus casas, Señor. Te pedimos que tengas misericordia en el nombre de Jesús, y nos disponemos a escuchar tu palabra. Ponemos la mente y corazón dispuestas para ser edificados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Título del mensaje: la trampa de la tentación. ¿Sabes que la tentación tiene una trampa? La tentación, la definición de tentación es un deseo que te induce a una acción. Y muchos hablan de la tentación, pero la verdad que todo tiene un propósito en la vida. Y a veces nosotros desconocemos el propósito de la tentación, y hay gente que justifica su manera equivocada de vivir culpando al diablo. Es que es mucha la tentación, y es que saben que sois débil. Y a veces hasta en la red dicen: si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si has escuchado ese tipo de frases, etcétera, ¿no? Pero tentación, la definición bíblica de tentación es someter a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Entonces la tentación tiene un propósito. La tentación tiene el propósito de darnos a conocer nuestra fortaleza o debilidad de carácter. El propósito de la tentación es revelarte a ti y a nadie más que a ti el dominio propio que tienes, la capacidad de permanecer firme, alejado de la desobediencia a Dios. Entonces, cuando cedes a la tentación, descubres que tu carácter es débil, que tu fe es débil, que no estás tan fuerte como creías o como parece. Cuando soportas la tentación, te das cuenta que Dios te ha estado fortaleciendo. Nosotros hablamos de madurez espiritual, de perfección, del proceso de ser perfeccionados en la palabra de Dios, pero a veces lo vemos muy lejos. Y yo quiero decirte algo: que es importante que todos los días prosperemos espiritualmente. O sea, que cada día, que cada cierre de semana tengas un avance en el dominio propio. Que las cosas que te provocaban a explotar o a deprimirte, a entristecerte o a tomar malas decisiones, cada vez sean menos. Y para eso se necesita la iniciativa de uno. Dios está con nosotros y Dios quiere bendecirnos y fortalecernos. Yo siempre, cuando hablo de este tema, he comentado que como Dios lo sabe todo, absolutamente todo, el hecho de que tú caigas o permanezcas fuerte ante la tentación o en medio de la prueba, tiene como propósito informarte a ti, no a Dios, porque Dios lo sabe todo. Y qué padre se siente cuando uno dentro de sí dice: definitivamente Dios está conmigo, porque en otro momento no hubiera reaccionado como reaccioné. Y se siente muy padre eso. Pero a veces pueden más las caídas en el sentido de que nos dura más
es esa inercia negativa cuando cedes a la tentación o no pasas la prueba. Se genera una depresión, un desánimo, un alejamiento, en lugar que de voltear rápido con Dios y decir, ay, yo pensé que no estaba tan débil, yo me creí más fuerte, pero necesito regresar a ti, necesito acercarme a ti, necesito orar, necesito fortalecerme porque no quiero volver a caer. Esa es la reacción que debemos de tener. Estaba viendo la perspectiva que se tiene a veces de un basquetbolista llamado el mejor basquetbolista de la historia, que es Michael Jordan. Y cuando a veces le han hecho algún comentario de que es que tú ganaste tanto, y él dice, en mi carrera fallé casi 10,000 tiros al aro. No sé si más de 100 veces en el último segundo me confiaron el balón, dice, y con mi canasta ganábamos y no encesté, perdimos. Y empieza a hablar la otra cara de lo que nadie ve o de lo que nadie se fija. Todo el mundo se fija en sus logros, pero él lo hace con un propósito de que, hey, no, ese es el resultado de tantos años, pero en tantos años tuve fracasos suficientes como para ya no seguir adelante. Y nosotros podemos ver a los deportistas, a los empresarios, que a la hora de emprender algo, de intentar algo, cuando fracasan, no se retiran. Claro, se siente, pues no se siente, nunca se va a sentir lo mismo un fracaso, una derrota que una victoria. Pero ellos dicen, me tengo que preparar mejor, tengo que aprender de mis errores, etcétera, etcétera. Hoy voy a echarle todas las ganas. Y espiritualmente a veces nosotros no tenemos esa actitud, y esa es la actitud que deberíamos de tener. Sobre todo que la palabra de Dios, o que Dios en su palabra nos dice, si caes 7 veces, yo te levanto 8. Tenemos la garantía de que nos vamos a levantar. Entonces la tentación tiene un propósito. Santiago capítulo 1 verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los versos 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, concupiscencia son nuestros propios deseos. La tentación nace ahí, de nuestros propios deseos. Nunca serás tentado por algo que no te atraiga o por algo que no deseas. La pregunta es, ¿cómo dominar nuestros deseos o cómo vencer los deseos pecaminosos de la carne? Generalmente la justificación que se tiende, o la tendencia que se tiene cuando se cae, se justifica en que es más fuerte que yo. Es que soy débil, no tengo la fuerza, no puedo, ya era mucho. A veces, sobre todo en la provocación, cuando alguien a lo mejor te provoca a tener una reacción áspera o violenta,
y tú te controlas y otra vez y te controlas y otra vez y te controlas y de repente explotas y dices, es que ya era demasiado. O sea, no sé cómo lo soporté tanto. Y el problema es que a veces a algunos alrededor le decimos, no, si yo tampoco sé por qué lo soportaste tanto. Y no falta el que diga, no, yo a la primera hubiera reaccionado así. Pero al final de cuentas, espiritualmente hablando, sea que soportaste mucho o poco, caíste en la provocación. Y te repito, en lugar de tener una actitud de arrepentimiento, de que voy a analizar en qué me equivoqué o qué me pasó, justificamos o tendemos a justificarnos. Es que se pasó con lo que me dijo, o es que fue una prueba que no pude soportar, es que no soy tan fuerte, o la clásica, nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Todo ese tipo de expresiones, de justificaciones, no nos funcionan dentro o no nos dejan que la prueba o la tentación produzca en nosotros el propósito por el cual Dios la permite. Porque no se trata de justificarnos, se trata de fortalecernos en Dios. Ahora, quiero que sepas que cuando las personas dicen, es que hay algo más fuerte que yo, o es que era algo tan fuerte que no pude vencer, yo les creo. Yo creo que sí, en ocasiones hay algo más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual. Pero son muy pocos los casos que realmente son así. La mayoría dices, no, no quieres, no has querido cambiar, no has querido vencer. Pero la palabra de Dios, sobre todo, nos dice cómo vencer la tentación. Sabes que hay algo que está al alcance de todos que nos fortalece para el día de la prueba o la tentación, y es la oración. Todo aquel o en toda situación que nosotros fallamos o caemos o cedemos a la tentación, es un reflejo en nuestra vida, de nuestra vida espiritual, la falta de oración y de comunicación con Dios. Porque Dios no solamente nos resuelve los problemas en su gracia y misericordia, Dios nos advierte también. El Espíritu Santo nos da el discernimiento. El Espíritu Santo nos avisa, nos previene. Pero cuando nosotros, es que no me di cuenta en qué momento, en el momento que dejaste de orar. En ese momento perdiste la comunicación, vamos a decirlo así, con el centro de mando. Cuando andamos en el mundo, en las situaciones cotidianas, recuerda que el mundo está en tinieblas. La luz de Dios resplandece en nosotros y su palabra es una lámpara a nuestro camino. La luz de Dios resplandece a través de nosotros para alumbrar las tinieblas de la gente que nos rodea. Pero si yo no leo la Biblia, se me apaga la lámpara. Pero si yo no oro, voy a empezar a caminar a tientas. Y estamos hablando de tentación. Y entonces cuando caemos en una provocación o cedemos a la tentación, decimos, es que yo no sé en qué momento me pasó. Amigo, ¿apagaste la luz? ¿Cómo no quieres tropezarte? Tienes que hacer un recuento de tu día, de tu semana o de tu mes. ¿Por qué me pasó esto? ¿Sabes qué? Es viernes y yo no he orado desde el domingo que fui a la iglesia.
Es viernes y desde el miércoles que fui a la iglesia no he leído la Biblia, no he platicado con Dios. ¿Y qué hacer? Rápido reconectarme con Él. ¿Para qué? Para que su palabra y la comunión con Él me alumbre el camino. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no, ¿qué? Entréis en tentación. Y dice, el espíritu a la verdad está, ¿qué? Pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda que la palabra velad, o la expresión, porque dice velad y orar, se refiere a estar alerta. Esta escritura, o en esta escritura, Dios nos está exhortando a estar alertas espiritualmente y activos espiritualmente en nuestra comunión con Él. En todo, ¿cuáles son las cosas que nos mantienen en comunión con Él? ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? Leer la Biblia, orar y adorar a Dios. La alabanza también. 4 cosas no deben de faltar cada día en tu vida: alabanza, adoración, lectura de la palabra y oración. Eso mantiene tus sentidos espirituales alertas. Entonces, cuando lees Mateo 26:41 y dice Dios, velad, aquí estoy velando, estoy alerta, estoy despierto. Sabes que todos tenemos la garantía de parte de Dios que podemos vencer cualquier tentación, que podemos pasar cualquier prueba. Recuerda que tentación, bíblicamente hablando, el sinónimo de tentación es prueba y viceversa. Tenemos la garantía, escucha, la garantía de vencer. Tenemos la garantía de pasar cualquier prueba, de salir victoriosos ante cualquier adversidad. Desde la perspectiva divina, es decir, desde el punto de vista de Dios, tú ganas todas. Dile al que está al lado tuyo, están hablando de ti. Tú ganas todas, dile. Tú ganas todas. Desde el punto de vista de Dios, no puedes perder ninguna. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta en nuestro diario vivir, en las adversidades, pruebas o tentaciones, que en el cielo todo mundo sabe que podemos y que vamos a ganar. Y mira, cada vez que somos probados o tentados, podemos salir victoriosos. Lo he dicho muchas veces, si las pruebas que enfrentas o las tentaciones no las pudieras vencer, serían una batalla injusta. Si Dios te pusiera un enemigo más fuerte que tú, sería una batalla injusta, y Dios es justo. Cuando David enfrenta a Goliat, ¿por qué todo el ejército de Israel le tenía miedo a Goliat? Porque ellos miraban a Goliat desde la perspectiva humana. Era imposible de vencer. ¿Y por qué este pastor de ovejas de 14 o 15 años de edad llega y dice, ¿quién es este pecador que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Él no dice al mejor ejército. La perspectiva de David era celestial. David no miró a Goliat humanamente, en su naturaleza o en sus fuerzas. Él lo vio desde la perspectiva divina. Dijo, entre más grande, más fuerte va a caer. Y cuando se lanza, cuando comienza
la batalla entre David y Goliat, le dice David: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, dijo, yo no vengo, yo vengo en representación. Y la estrategia de David y el ataque de David, en todo estaba la mano de Dios con él. En todo, absolutamente en todo. Y Goliat medía de ahí de la alfombra más o menos al tope de la bocina. Esa era la estatura de Goliat. Y te repito, David tenía entre 14 y 15 años de edad. Pero con la perspectiva correcta. El más alto de Israel le tenía miedo a Goliat, el rey Saúl, porque él no miraba desde la perspectiva correcta. Entonces, primero a los Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que ¿qué? Que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Esta escritura confirma lo que te acabo de decir. Dice claramente: Dios no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Ante la tentación, tú ganas todas. Todas las pruebas, sales victorioso. Es la garantía que tenemos. Además, esta escritura nos enseña que toda tentación es humana y viene de nuestros deseos, de nuestros propios deseos. Es decir, lo que es tentado, puesto a prueba, es nuestra humanidad, nuestra carne. La carne se puede dominar, ¿sí o no? ¿Cómo puedo dominar mi carne, mis impulsos? Siendo espiritual. No hay de otra. Otra cosa que resalta esta escritura es que además de que cada tentación la puedes resistir, cada prueba la puedes soportar. Y esto es importante. Es importantísimo que sepas que Dios sabe que puedes. Puedes salir adelante, puedes vencer, las puedes ganar todas. Mateo 26:41 dice que el espíritu está dispuesto, pero me gusta otra traducción que de hecho creo que es un poco más acertada. Dice: está predispuesto. O sea, antes ya está dispuesto. No en el momento, desde antes está dispuesto. Está, como dicen, echado para adelante. El que anda en la carne, escucha, espiritualmente es débil, será vencido. Pero el que anda en el espíritu es fuerte y vencerá todas. Entonces, cuando nosotros somos vencidos, es porque dejamos de ser espirituales. Ser espirituales es un trabajo de cada día. ¿Sabes por qué? Porque las cosas o tentaciones que hoy vencimos, las pruebas que hoy pasamos, mañana nos pueden vencer. Satanás
es paciente. El enemigo de tu alma que no quiere que llegues a la vida eterna es paciente y tiene cada día de tu vida para hacerte caer. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, esté atento, mire que no caiga. Porque todo lo que has vencido hoy, mañana te puede vencer si te descuidas. Lo podemos ver en la historia de Israel en el desierto, en la conquista de la tierra prometida, ya en la tierra prometida. Enemigos pequeños los vencieron porque quisieron ir en sus fuerzas y se olvidaron de Dios, de que aunque seas mayor en ejército, es Dios el que te da la victoria. Y hay demasiados ejemplos en la palabra de esto. Por eso te digo, ser espiritual es un día de cada día. Es un trabajo, de cada día. Porque las cosas que hoy venciste, mañana te pueden vencer. Y para muestra, la dieta. ¿A poco no? Sabes que aunque ponga en peligro tu vida ciertos alimentos, hay quienes dicen, bueno, poquito, hombre. Ay, nomás le di una mordidita, te venció. Pero no te dices, ay, antes me hubiera comido el pastel entero y nomás agarré la mitad. Antes me hubiera comido la docena de donas, llevo 4, hombre. ¿Cuántos de nosotros que hemos tenido problemas con el riñón juramos no volver a tomar Coca-Cola? Y la volvemos a tomar. Ay, me siento mal, una coca. ¿Ya se te olvidó cómo estabas llorando con el dolor en el riñón? El trabajo de ser espiritual es cada día. Por eso 1 Corintios 10:12 dice, el que crea o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Podemos decir que entre más oramos, más fuertes somos y nuestra carne con sus deseos son fácilmente sometidos a la voluntad de Dios. Entre menos oramos, más débiles somos y más fácil podemos caer en la desobediencia o no vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios nos da la victoria en todas las tentaciones? La mayoría de las veces las tentaciones llegan en medio de la necesidad. ¿Por qué? Porque te repito, Satanás tiene todos los días de tu vida para hacerte caer. Y él va a esperar el momento preciso en el que puedas justificar un pecado para ponerte la tentación. Necesitas dinero, mientras no necesitas dinero no pasa nada. Necesitas dinero, sobran oportunidades para cometer un delito, pero sacar una ganancia económica. En la necesidad, Satanás siempre va a buscar ese momento donde estás débil, vulnerable, donde la tentación parece una oferta congruente. Como dices, es que es la única manera. Ya cuando empezamos a justificarnos, estamos mal. Estamos mal. Mira, la vida tiene etapas. Nosotros vamos
Desde que nacemos empezamos a una etapa de desarrollo y crecimiento, de madurez, y luego comienza después de eso la vejez, en donde todo lo que subió, todo lo que conquistamos a veces, toda la fuerza que agarramos, a veces empieza a unos de picada, a otros poquito a poquito, pero empieza a caer todo. Y no sé si has visto personas que cuando son ancianos hasta parece que se encogen. Y esto, oye, ¿por qué lo vi tan chaparrito ahora, no? Y para todo hay una explicación. Pero a veces nosotros o algunos hombres o mujeres empiezan a justificar una futura infidelidad en su vida porque su esposo o su esposa ya no pueden satisfacerlo sexualmente, porque su cuerpo ya no puede o porque está teniendo ciertos cambios. Entonces hay hombres que dicen, ya entiendo. Entonces, sí, cierto, con razón aquel en la edad y todo, pues es por esto. Cuando la mujer entra en la menopausia, entonces todos dicen, fíjate cómo dicen, todos nos conseguimos una muchacha. ¿Todos? ¿Quiénes todos? Es que yo conozco matrimonios de aquí, y no, ahora sí no lo digo en serio, no lo digo jugando, lo digo en serio, de otra ciudad que me han pedido consejo, que entran en esa etapa y la mujer delante de mí le dice al esposo, amor, sexualmente yo ya no te sirvo, búscate otra mujer, no me quiero divorciar de ti, no quiero separarme, pero en esa área, amor, soluciona tus necesidades. Y yo no lo puedo creer. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? Se generan lazos espirituales, etcétera, etcétera. O sea, no nada más en lo físico, en lo espiritual. Además que Dios tiene el poder de sanarte. Pero empiezan a conformarse, a justificarse y decir, ¿sabes qué? Búscale por otro lado. Y otros no necesitan decirle, otros le buscan por otro lado, justificando un pecado por una necesidad que tienen. ¿Quién crees que está detrás de todo eso? Satanás. Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo, y esto es importantísimo. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días no tuvo hambre. 40 noches no tuvo hambre. Pero cuando tuvo hambre, dice el verso 3, entonces el diablo le dijo, no le había dicho nada hasta que tuvo hambre, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad o autoridad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos, ¿qué dice? Serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios,
échate de aquí abajo, porque escrito está, ahora el que dice escrito está es el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. Dice que para siempre, por un tiempo. O sea, Satanás dijo, anda bíblico, anda conectado, está lleno del Espíritu Santo, se acaba de bautizar, no le gané. Vamos a dejarlo por un tiempo, luego volvemos, luego venimos. Ahorita anda bíblico, anda espiritual. Ahora, si la tentación tiene como propósito comprobar lo que creemos que somos, la fortaleza que creemos que tenemos, ¿qué sucede antes de esto? Estamos en el capítulo 4, pero en el capítulo 3, en el verso 21, cuando Jesús es bautizado, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, ¿y qué? Orando, ¿qué? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué impresionante, imagínate. Qué impresionante haber estado ahí. Dios Padre diciéndole a Dios Hijo, tú eres mi Hijo amado, quien me complace, el que me agrada eres tú. Y el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo haciéndose presente también. Ahí los tres en un mismo momento. Jesús, Dios estaba confirmando que no era el hijo del carpintero. Dios estaba diciendo, hey, este es mi hijo, no es hijo de José, es mi hijo. Él estaba revelando la naturaleza divina. Y no solamente eso de Jesús, sino que lo que Jesús hace, que dice Dios, me complace. Mi gozo, mi alegría eres tú. Es lo que Dios Padre le está diciendo a Jesús. Entonces, cuando nosotros crecemos o cuando pasamos una etapa, por así decirlo, una nueva etapa en nuestra vida, debemos de ser probados. Cuando quieres pasar, cuando dices, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Entonces hay que pasar una prueba. El mismo Jesús, Hijo de Dios, fue probado. Cuando Dios dice, lo que Él hace me complace a mí, vamos a demostrarlo. Vamos a verlo, a ver si es cierto. Si el Hijo de Dios fue probado, ¿por qué nosotros no? Cuando nosotros decimos, es que todo estaba tan bien y de repente, oye, imagínate, Jesús en ese acto impresionante donde todo mundo escucha la voz de Dios Padre, donde el Espíritu Santo baja sobre de él, él sube de las aguas, es impresionante, todo está espiritualmente impresionante. Y el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto para demostrar que no solamente Dios Padre lo dice, que es una realidad. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, quiere decir
que Dios dice que eres resistente a la tentación. Ahora el Espíritu Santo dice, y lo vamos a demostrar. Yo sé que nadie dice amén. Ay, mamá. Ay de mí. No solamente lo dice Dios, lo vamos a demostrar que es resistente a la tentación, que complace a Dios, que Dios se agrada en él. Lo vamos a demostrar. Mira, lo voy a dejar en el desierto solo. Con el diablo viendo a ver a qué horas le da hambre. Vamos a esperar que necesite. Desierto es lugar de prueba, acuérdate. Vamos a esperar 10, 20, 30, 40 días. El número 40 es importante. Y ahí es cuando, ¿tienes hambre? Di que las piedras, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Podía Jesús hacer eso? El mismo diablo lo sabe. Por eso le dice, no batalles. Convierte esta piedra en pan. Lo podía hacer, sí, pero no bajo una inspiración demoníaca. Entonces, en ese momento de necesidad física, porque no tenía hambre en el espíritu, porque estaba lleno del Espíritu Santo, en ese momento de necesidad física, él dijo, no solo de pan vive el hombre. La palabra de Dios me puede sostener en esta necesidad física. Y las 3 veces, las primeras 2 le dice, escrito está. Y entonces el diablo dice, ya sé. Usemos la Biblia pues. Y Satanás, haz de cuenta que agarra la Biblia y empieza a buscar en los salmos. ¿Y dónde se detiene? ¿En el salmo qué? 91. Y le dice, escrito está que mandará a sus ángeles. Y sí le dice el salmo, pero lo que lo incita es tentar a Dios. Él enviará a sus ángeles para que no permitan que tropieces. No para que cuando andes de lucidito, de que voy a demostrar que soy el Hijo de Dios y me voy a aventar y van a ver que los ángeles me van a rescatar. No era así. Por eso Jesús le dice, hey, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que tú quieres es que yo ponga a prueba a Dios cuando el que está a prueba soy yo. Dios no tiene que demostrar nada. Dios es Dios. Y desapareció por un tiempo. Entonces, cada tentación o prueba que enfrentamos, tenemos la oportunidad de disfrutar el poder de Dios en nuestras vidas. En cada tentación o prueba, adversidad, tenemos la oportunidad de experimentar, de disfrutar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando viene la prueba o la tentación, recuerda esto, escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Escrito está qué? Lo que tú necesitas. Búscalo. Hay una palabra de Dios que te debe de alumbrar en medio de esas tinieblas. Búscalo. Hay una palabra de Dios que te va a fortalecer para resistir. Búscala.
Cuando viene la tentación y no puedes decir escrito está, es porque te falta leer la Biblia. Lee la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Me encanta lo que sigue. ¿Qué dice? Porque ¿qué dice? Leve. ¿Esta qué? Leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La tribulación es momentánea. Y no solamente Dios está diciendo: hey, no es para siempre, esto va a pasar. No solamente eso, sino dice: ¿sabes cuál es el propósito de esta tribulación momentánea? Que tú disfrutes un cada vez más excelente peso de gloria de Dios en tu vida. Cada vez que reconoces ser incapaz, decir: ¿sabes qué? Es que yo no puedo, es Dios en mí, experimenta su gloria. El conocimiento que tenemos de la palabra de Dios nos lleva a confiar más en Dios. Y eso, la fe crece, y eso espiritualmente nos fortalece. Estamos siendo fortalecidos. Pero tampoco es tu fe, dice la Escritura: si tuvieras fe, dirías a este monte: échate en el mar, y se echaría. La fe no mueve montañas. La fe hace que Dios mueva las montañas. Cada vez que oramos, adoramos, leemos la palabra, somos fortalecidos espiritualmente, pero carnal, escucha, espiritualmente reconozco que carnalmente soy débil. Y eso me lleva a ser más espiritual. Por eso leímos ahorita: el espíritu está predispuesto, la carne es débil. ¿Por qué oramos? Es que si no oro me caigo, porque soy débil. ¿Has escuchado a los alcohólicos que dicen: soy alcohólico, tengo 27 años, con 3 meses, con 14 días, 3 horas, 20 minutos y 18 segundos de no probar alcohol? Así llevan la cuenta impresionante. Pero ellos dicen: soy alcohólico. Aunque dices: tienes casi 30 años de no tomar alcohol y sigues diciendo que eres alcohólico. Es que si no reconozco mi debilidad, corro al alcohol. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, es que: Señor, sin ti no puedo. No basta con que me digas qué hacer, quiero que me ayudes a hacerlo. Y Dios está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto. Dios quiere ayudarte, siempre nos quiere ayudar. Ahora, aquí esta escritura que leímos habla de un hombre exterior y un hombre interior. El hombre interior dice que se renueva cada día. ¿Cómo se renueva el hombre interior? Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior, ¿qué dice? ¿Me qué?
La única manera de renovarnos o fortalecernos para no caer en las tentaciones es conociendo la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que podamos tener dominio propio en nuestros deseos, en nuestra alma. La palabra de Dios nos da el crecimiento espiritual. Además, nos ayuda a someter nuestras emociones a la voluntad de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios renueva tu ser cada vez que la lees. Por eso el salmista dice: tus dichos son más dulces que la miel. Por eso el salmista dice: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. El salmista dice: yo doy 1000 días de mi vida por uno en tu casa. Por el conocimiento y la comunión que tenía con Dios. Dice: no se compara. No se compara. El Señor Jesús no cayó en la tentación porque tenía palabra de Dios en él. La palabra de Dios te permite identificar que la tentación en realidad es una trampa del diablo para que no disfrutes de la vida eterna. Comenzamos leyendo Santiago 1:2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. La tentación es una trampa del enemigo. La palabra de Dios te permite discernir y decir: ¿sabes qué? Esta es una trampa. Oye, tengo hambre. Satanás, oye, qué buena idea, diablo. Yo aquí con hambre y con el poder de convertir las piedras en pan. No dijo eso. No dijo: oye, no lo había pensado así, no lo había visto de esa manera. Había una trampa. Había una trampa. Ves todos los reinos, y Satanás dice: verdad, la gloria, todo lo que hay aquí en la tierra a mí ha sido entregado. Jesús no le dice: oye, no dice nada al respecto, porque es cierto. Y dice: y a quien yo quiero se lo doy. Si postrado me adorares. Te ofrezco el camino corto, Jesús, Hijo de Dios. Te lo ofrezco. Ahorita te doy toda la gloria, porque yo a quien yo quiero se la doy. Cuando la palabra de Dios enseña que toda la gloria y toda la honra es para Él. Pero para que Jesús pudiera recibir toda la gloria, necesitaba morir y resucitar. Satanás dijo: yo te ofrezco un camino corto. Híncate, póstrate. Tenemos algo nosotros, si nos hemos dado cuenta, podemos vencer todas las tentaciones, pasar todas las pruebas desde la perspectiva divina. Además, tenemos la mejor ayuda, el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera, ¿qué dice? ¿El Espíritu qué? Ok, dice:
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y alguien dirá, y es cierto, mi carne es débil. Ok. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en ¿qué? Nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Espíritu Santo conoce la intención de nosotros, la necesidad en nuestros corazones. Además, Gálatas 5:16 en la Nueva Traducción Viviente, 16 y 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Lo voy a leer otra vez. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen ¿a qué? A los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes, ¿qué dice? Léelo. No son libres para llevar a cabo ¿qué? Wow. ¿Sus qué? Buenas intenciones. Buenas intenciones. ¿Cuántas cosas hemos hecho con una buena intención y ha terminado todo mal? Porque si Dios no lo manda, no se debe de hacer, aunque aquí se considere bueno. Nosotros no caminamos por nuestras buenas intenciones, caminamos por lo que dice su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Renovarnos cada día de nuestra vida, renovarnos cada día. Alabanza, adoración, lectura de la palabra y oración. Se alaba a Dios con la palabra, y la oración y la adoración son lo mismo, nada más que una se hace cantando. Nos ponemos de pie. Rindo a ti, siendo el consumir del único. Y a mis ojos mirar, no puedo respirar, solo cantar querer. cuando me rindo a ti, una vez más, dile. Cuando me rindo a ti, siento el consumir del único que eres santo, santo. Y a tus ojos mirar, No puedo respirar, solo cantar que eres santo, santo, santo.
adórale. rodeado en lo santo. No hay nadie más santo. No lo puedo entender. No puedo entender que eres santo. Señor, te adoramos. Rodeado en lo santo. Precisamente, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, nos acercamos a ti en alabanza, en adoración, en lectura de la palabra y en oración, para que tú hagas morir en nosotros, tu presencia haga morir en nosotros los deseos pecaminosos de nuestra carne. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que cada uno de nosotros dejemos de justificar nuestras acciones de pecado, las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. No hay justificación que nos pueda salvar. No hay argumento, porque tú nos has dado la capacidad de vencer toda tentación, de salir victoriosos en cada prueba. Gracias, Señor, porque tenemos la garantía de pasar cada prueba, cada adversidad. Gracias porque las tribulaciones, por más fuerte que sean, son momentáneas. Gracias, Señor, porque en medio de ellas tú permites que experimentemos cada vez un más excelente peso de tu gloria. Santo, dile, rodeado en lo santo. Gracias, Señor. No hay nadie más santo. No lo puedo No puedo entender. No puedo entender. Oh, Eres santo, rodeado en lo santo. No hay nadie más santo. no lo puedo entender. No puedo una vez más. Última, dile. Eres Santo, rodeado en lo santo. No hay nadie más santo. No puedo entender, no puedo entender. Haz una pequeña oración con Él. Habla con Él unos segundos. Dile, necesito tu fortaleza, Señor, para permanecer en obediencia. Habla con Él, díselo. Señor, he vivido justificado de que la carne es débil, pero hoy entiendo que tu espíritu está dispuesto, predispuesto a ayudarme a vencer los deseos pecaminosos de la carne. Padre Celestial, yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí, cada vez que enfrentemos pruebas, podamos decir: escrito está, porque tenemos una palabra tuya. Y que cada vez que estemos en esas situaciones adversas, podamos ver tu mano poderosa en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien necesita oración, puedes pasar. Si no, que tengan un excelente domingo. Nos vemos el miércoles. Bendiciones.